busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Sí, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya.
Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Dile, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor. Muy buenos días, mis hermanos, qué bueno verlos otra vez, o más bien que ustedes puedan compartir juntos conmigo este tiempo de especial de bendición en un domingo en que queremos también seguir escuchando la voz de Dios. Así que ahí donde están les enviamos un abrazo de parte de Libby y de mí y queremos poner en manos de Dios este tiempo en la palabra, que Él siga trayendo frescura, guía y dirección a nuestra vida a través del Espíritu Santo que inspiró la palabra. Le invito entonces a acomodarse, a buscar su Biblia y a compartir conmigo las cosas que vamos a hablar esta mañana, que creo que son todos los domingos una bendición importante. Oremos entonces que Dios traiga bendición para cada uno de ustedes en sus familias y que Dios sea glorificado en esta mañana. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la experiencia siempre fresca de acercarnos a ti, de poder escuchar tu voz. Y queremos, Señor, que nos des fuerza espiritual, fortaleza para obedecer lo que tu palabra nos va a decir en esta mañana. Y en tus manos, Señor, nos ponemos para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Desde hace mucho tiempo se ha utilizado la expresión familias disfuncionales para referirse a la dinámica enfermiza en las relaciones de ciertas familias. Es decir, parece que hay familias que no funcionan y bueno, fracasan en lo que debe ser la experiencia normal y natural, saludable, de una institución tan importante, divina y social como esta. Y se dice que por esta razón es que estamos viendo cada vez más una decadencia del mundo y de los países en todos los aspectos por causa de la disfuncionalidad familiar.
Lo anterior también me ha hecho pensar, mis amados hermanos, en que no solamente existen familias disfuncionales, sino también existen iglesias y cristianos disfuncionales. Y la culpa no es de Dios absolutamente. Simplemente no funcionan porque no quieren ajustarse al manual de Dios, que es la palabra de Él, en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, por un lado tenemos un discurso muy bonito, que es lo que hablamos, lo que decimos, pero en la práctica parece que no sirve para nada, porque no obedecemos lo que Dios nos pide en la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, en palabras de Santiago, él dijo así: sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Y definitivamente esto no encaja con lo que Dios quiere en nuestra vida y en nuestras familias. Esta mañana, en una primera entrega, yo les traigo, hermanos, quiero mostrarles que Dios sí espera que funcionemos. Dios quiere que lo hagamos bien en cuanto a la dinámica interna que se da en las familias, pero también en la iglesia local. Y para esto los invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15. Si ya lo tiene, entonces lea conmigo esos versículos, son poquitos, y en esta primera parte vamos a enfocarnos en las instrucciones que el Señor nos da ahí. Dice así: Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y termina el versículo 5 diciendo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Para estas alturas de la epístola que Pablo escribió a los tesalonicenses, Pablo está dando las últimas instrucciones, que son palabras de ánimo. Si ustedes lo ven, así lo debemos ver, en las que debemos poner mucha atención para poder funcionar como Dios quiere. En el párrafo anterior, el capítulo 5, versículos 1 al 11, después de hablar de la segunda venida de Cristo, Pablo dice a la iglesia cómo debemos vivir a la luz de que Cristo viene, que es una realidad, hermano, que usted lo crea en su corazón. Jesús viene y ojalá le digamos: ven, Señor. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz que Cristo viene? Bueno, Pablo dice que debemos animarnos y edificarnos. En el versículo 11, 5:11 dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, en los versículos 12 al 15 ahora Pablo nos va a dar una serie de exhortaciones para que nuestra dinámica como familia y como iglesia local funcione bien. Bueno, ya leímos los textos y lo que encontramos aquí, hermanos, es esta idea fuerte de que Dios quiere una familia espiritual que funcione bien. Muy importante. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Cumpliendo entonces las instrucciones que nos va a dar en estos versículos. Y la primera instrucción para que funcionemos bien, mis amados hermanos, es en los versículos 12 al 13, la primera parte, que valoremos a los que sirven entre nosotros. Que los valoremos a los que sirven, a los que trabajan entre nosotros. La palabra que usa ahí Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. La palabra reconocer ahí a los que trabajan entre nosotros significa honrarlos, significa respetarlos. ¿Y cuál es el trabajo por el cual debemos honrarlos y respetarlos? Bueno,
ellos son como padres que en primer lugar nos guían, nos dan dirección con la enseñanza y el ejemplo. Y eso es lo que dice el texto. Reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor. Y eso es muy importante, hermanos. Es gente que nos guían, que nos dan dirección con enseñanza y ejemplo. Pero no solamente nos guían, sino que también dicen algo que a veces no nos gusta en el final del versículo 12. Dice, y os amonestan. Nos llaman la atención, nos corrigen cuando nos comportamos mal y hacemos cosas de manera incorrecta. Y lo hacen porque nos aman. Esto es como una familia, hermanos. Con los padres con los hijos se supone que guían a los hijos, pero también los corrigen. Les dicen, les sacan la tarjeta amarilla a veces y les dicen, hijos, así no. ¿Y qué debemos hacer para honrar a los que trabajan entre nosotros? Bueno, en primer lugar, identificarlos. Porque Pablo dice ahí, dice en el versículo, que reconozcáis a los que trabajan. ¿Quiénes son los que se esfuerzan y sirven con excelencia y amor? No solo en la familia, sino también en la iglesia local. ¿Quiénes son? Bueno, esto se aplica, hermanos, a su propia familia. ¿Quiénes de su familia son los que se esfuerzan, los que de veras hacen cosas para beneficiar al resto del grupo? Y lo mismo en la iglesia. Primero hay que verlos, quiénes son, y luego luego premiarlos. De alguna manera, hermano, recompensarlos. Porque mire qué interesante lo que dice el texto. En el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cómo vamos a premiar a estas personas? Bueno, para comenzar, por lo menos darle las gracias. ¿Cómo nos cuesta decirle a alguien, gracias por lo que estás haciendo? Abrazar a alguien, darle unas palabras de estímulo y decirle, mira, cómo te aprecio por todo lo que tú haces. Darles gracias. Pero también, esto no solamente es con palabras, sino con actos que manifiesten nuestro gran aprecio y amor por causa de su obra, por causa de lo que están haciendo. Lo triste del caso, mis amados hermanos, es que muchas veces sucede que a los que trabajan son a los que más criticamos y les hacemos la vida durísima en la familia y en la iglesia, porque hay cada caso en que alguien que no mueve ni un dedo quiere decirle a los demás cómo hacer las cosas, pero él no está dispuesto a hacer nada. Y esto, mis amados hermanos, es una enfermedad espiritual en la familia y en la iglesia. Ahora, ¿cómo hacerlo esto de reconocer, de apoyar, de animar a los que trabajan entre nosotros? Bueno, ya dije que hay premios verbales que son valiosos, pero hay gente que no se estimula por lo verbal, sino por cosas materiales también. De veras, acciones. Darles descanso de vez en cuando, darles un premio, decirle, mire, siéntese usted ahorita, yo voy a hacer lo que usted está haciendo. Y esto en la casa es muy fácil, bueno, fácil decirlo, no sé si estamos dispuestos a hacerlo. Pero qué interesante sería un día que el esposo le diga a la esposa, esposa mía, hoy yo voy a hacer las cosas. Por lo menos un día. No sé si al mes, lo ideal sería entre semana, eso cuesta mucho. Me acuerdo de un programa español que se llamaba El sábado cocino yo. Bueno, ¿por qué no sorprender a estas personas que siempre están haciendo cosas por nosotros, de un día decirles, hoy lo voy a hacer yo? O llegarle con un regalito, con algo de estímulo. O darle un dinerito para que haga algo especial en su vida, algo que necesita. Bueno, espero que usted a estas alturas pueda animar, pero para que funcionemos bien, hermanos, porque el tema de hoy es que así debemos de funcionar. Primero es valorar a los que sirven entre nosotros, pero también en el versículo 13, la segunda parte, tenemos que vivir en paz con los demás. Mire lo que dice el texto,
en el versículo 13 al final dice simplemente, y mira hermano, 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Tened paz entre vosotros. Que vivamos en paz. Eso es lo que dice Pablo. Y suena claro y simple, hermanos. Yo aún no entiendo qué es lo que no entendemos de esta instrucción, si es tan clara. Dios nos llama a vivir en paz en nuestras relaciones familiares y en la iglesia, que no andemos como perros y gatos, hermanos. Que no estemos más bien teniendo peleas a cada rato. Porque mire, una familia funcional, y esto quiero aclararlo, no es la que nunca tiene un pleitecito por ahí. Reconozcamos humildemente que a veces nos enojamos y alzamos la voz y gritamos a alguien en la iglesia o a alguien en la familia, y lo hacemos feo. Pero otra cosa es vivir en un ambiente constante de gritos y peleas todos los días, varias veces al día. Eso es anormal, es disfuncional. Y a eso, mis amados hermanos, no nos ha llamado Dios. Así que yo quiero que usted evalúe su dinámica familiar, nuestra dinámica como iglesia. Que aprendamos, como dice Pablo, a vivir en paz en todas nuestras relaciones, empezando en la más importante, que es la casa, y extendiéndola a la familia. En las relaciones familiares en la iglesia hay cosas que son innegociables. Me refiero a asuntos doctrinales y de conducta, donde la palabra dice claramente que ahí eso no se puede negociar. Pero hay muchas cosas en las que para vivir en paz tenemos que negociar y llegar a acuerdos, tenemos que bajar el tono y tenemos que darnos cuenta que a veces son asuntos de opinión. Para eso hay que sentarse a hablar, no dejar pasar el tiempo. Y la negociación no sirve de nada si uno es el que habla y el otro solamente no lo dejemos hablar porque no tiene nada bueno que decir. No. La negociación sirve cuando los dos hablan y los dos piensan en lo que el otro está diciendo y cuál es el cambio que ambos tienen que hacer para poder llegar a un acuerdo y vivir en paz. ¿Qué debe hacer cada quien sobre cualquier tema para poder vivir en paz en las situaciones familiares y en la iglesia? Bueno, esa es la segunda instrucción que el Pablo nos da para poder funcionar bien. Pero viene una tercera. Y la tercera, hermanos, es muy interesante. Porque para funcionar bien, para vivir bien, tenemos, hermanos, que reaccionar a las diversas necesidades de los demás o a las diversas debilidades de los demás. Como en toda familia, en la iglesia se van a dar situaciones en las que se necesita un trato personalizado a las cosas que los miembros están manifestando de alguna manera como un problema. Y Pablo va a mencionar ahí 4 temas o 4 personas con las que debemos reaccionar a lo que está pasando en sus vidas. Lo primero está en el versículo 14, en la primera parte, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Están primero los ociosos, y esto, hermanos, no le demos vuelta al asunto, es los que no quieren trabajar. No es que no pueden, sino que no quieren, como que dicen: no, a mí no me nace. Hay un tema de pereza espiritual, de pereza física, pero más es un tema de pereza mental. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, en muchas familias, la verdad es que no hacen nada con este tipo de personas. Ahí los dejan vivir sin oficio y sin beneficio. Se acostumbran a ser vividores que se alimentan del trabajo de los demás. Se convierten en una especie de parásitos que enferman a los que sí se esfuerzan en la vida. Y esto no está bien. La Biblia es muy clara y directa en cuanto a los que no quieren trabajar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Proverbios, por ejemplo, es un libro muy enfático sobre el perezoso, y Pablo muy directo sobre quien
no quiere trabajar. Bueno, en el versículo 14 nos dice algo, que lo mínimo que debemos de hacer para estas personas ociosas es amonestarlos. Es decir, decirles con firmeza que su estilo de vida es pecaminoso y que es dañino para él y para el resto de los demás. Y déjenme decirle, mis amados hermanas, especialmente a las amas de casa y a los padres de familia, que no les haga la vida más fácil diciéndoles o haciéndoles todo. Enséñeles, por ejemplo, mínimo en la casa, a los hijos a tender la cama, a recoger los juguetes, a hacer oficio, a cocinar. Pablo dice muy fuerte que el que no trabaja, que tampoco coma. Ahora, en el contexto de la iglesia, hay personas que no quieren hacer nada en el ministerio de la iglesia, en el servicio. Desde cosas sencillas, no quieren nada. Parece que su eslogan de vida eclesiástica es: yo no vengo aquí a servir, sino a que me sirvan. Qué bonito, ¿verdad? Para eso doy ofrenda, incluso dicen algunos, para que los demás hagan lo que yo no quiero hacer. Ahora, una cosa es que no puede hacer. Pero hermanos, todos, por ejemplo, en la iglesia local somos llamados a evangelizar y a discipular. Eso lo hemos estado enfatizando y lo enfatizaremos desde este año y hasta que el Señor venga. Pero si alguien no lo quiere hacer, tenemos que amonestarlo, decirle: hermano, disculpe, pero usted no está haciendo nada. ¿Por qué no evangeliza y discipula? Eso sí, si alguien dice que es que no quiere, sino que no sabe cómo hacerlo, pues les vamos a enseñar a hacerlo. Diga usted: yo quiero aprender. Y con los que definitivamente no quieren, yo les diría, aparte de amonestarlos: hermano, eso está mal, usted está mal. Es decirle: bueno, si usted no quiere, deje hacer, permita hacer a los que quieren, por lo menos que su testimonio sea bueno. Y bueno, eso sí quiero decirles que a los que no quieren hacer algo en la iglesia, servir de alguna manera, algo concreto, se están perdiendo las bendiciones y los premios de Dios para aquellos que sí lo están haciendo o lo van a hacer. Bueno, Pablo se refiere en este versículo 14 a otro grupo de personas, no solamente a ociosos. En la vida, en la familia y en la iglesia hay sí gente de este tipo. Y ya dijimos que hay que hacer, pero ve, menciona la segunda parte: a los de poco ánimo. O sea, a los desanimados, a los que están sin alma, es casi literalmente, están desalmados en el sentido de que parece que no tienen vida. ¿Qué hacemos con estos? Bueno, algunos dirían: bueno, fusilémoslos. No. Pablo dice: alentémoslos, animémoslos, démosles palabra. No es gente como los ociosos. Los ociosos no quieren trabajar. Pero aquí está hablando de un grupo que a veces se desanima. Bueno, hay que alentarlos, hay que decirles buenas palabras. Hermano, adelante, yo estoy contigo. No podemos dejar a las personas desalentadas, de poco ánimo, tiradas ahí, sino que debemos ayudarles. Y no juzgarlas, no criticarlas, porque sí están haciendo algo, pero a veces se desalientan por algo. En la familia pasa así. ¿Cuántas veces los hijos en los estudios o los muchachos en el trabajo se desaniman? Pues hay que decirles: hijo mío, sigue adelante, el Señor está contigo, yo te ayudo, estoy orando por ti. Y a veces lo que escuchamos es más bien palabras que los destrozan de una vez. Bueno, menciona también a los débiles. Versículo 14, la tercera parte dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hay que sostenerlos, hermanos. Es como alguien que está ya a punto de desmayarse. ¿Qué lo va a hacer usted? ¿Que se caiga al piso y se dañe? No, antes de caerse los vamos a apoyar, los vamos a levantar. Ya hemos escuchado esa famosa frase que dice que la iglesia es el único ejército que a los soldados heridos los deja morir ahí, en el campo. Eso no es lo que Dios quiere. Para que funcionemos bien, tenemos que sostener a los débiles con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y por último, en el versículo 14, como una manera general,
Pablo dice que seamos pacientes para con todos, porque si hay algo que necesitamos, hermanos, es tener paciencia. La gente impaciente no sirve para el reino de Dios. En la iglesia y en la familia necesitamos seguir haciendo las cosas y repitiéndolas una vez más, seguir amonestando, seguir alentando, seguir sosteniendo y no dejar de hacerlo. Todos, hermanos, necesitamos paciencia, que nos tengan paciencia, pero que también nosotros tengamos paciencia de los demás. Y esto sí va a funcionar. Y por último, en el versículo 15, la última instrucción para que funcionemos bien, para que no seamos disfuncionales en casa y en la iglesia, es que cuidemos que no haya acciones vengativas entre nosotros. Versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuidar que no haya acciones vengativas entre nosotros. Es decir, yo lo pongo en mis palabras, que la ley de la selva y del mundo no se practique ni en casa ni en la iglesia. El texto lo dice claro, hermanos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Esta es la ley de la carne y del mundo. Antes bien, dice el texto, y aquí viene la ley del reino de Dios, sigamos siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Para que funcionemos, hermanos, en el tema de las ofensas, tenemos que cuidar que no haya venganza entre nosotros. Y si el texto dice que debemos de cuidar, debemos de mirar que nadie se vengue de otro, es porque existe la posibilidad. Nada, hermanos, hay más carnal y más mundano que la venganza personal, que pagarle a otro con el mismo mal que me ha hecho a mí. Eso a veces ¿no le suena muy parecido al estilo del mundo? En las familias esto sucede desde niños. A veces los niños están ahí y se pelean. ¿Por qué? Porque uno le hizo esto, entonces el otro lo quiere hacer igual. Y en la iglesia podría suceder. El hermanito tal me hizo esto, me miró mal, yo lo voy a ver mal la próxima vez. El hermanito este me defraudó, pues yo también lo voy a hacer algo. Hermanos amados, Dios nos ha llamado a lo contrario. Debemos velar para que ocurra lo contrario de la primera parte del versículo 15. Y lo que dice ahí es que se siga lo bueno, el camino del perdón, de la reconciliación, de las acciones bondadosas entre todos. ¡Qué maravilla, hermanos, sería esto! Y por eso debemos de cuidar que no sucedan cosas de venganza entre nosotros. Yo quiero decirles con todo el corazón, hermanos, que si hay algo en lo que podemos parecernos a Cristo, es en esta forma de ser. Nunca Jesús actuó en venganza contra nadie, nunca. Vivió libre del rencor, vivió libre, perdonó. Y la Biblia dice que solo hizo el bien a todos a pesar de que recibió el mal. Y este es el desafío que tenemos por delante. Bueno, mis amados hermanos, para concluir en esta mañana, quiero decirles que en este mundo, lamentablemente, muy pocas relaciones funcionan, muy pocas. Y tristemente, la familia es una de ellas. Y a veces la iglesia parece tener relaciones disfuncionales. Y es curioso que en el reino animal hasta dos especies distintas a veces se llevan bien, o sea, pueden convivir como amigos a pesar de sus diferencias. Pero en el cristianismo somos llamados a demostrar que el reino de Dios está con nosotros y que podemos manifestar el poder del reino de Dios en cosas como las que hemos visto. Y debemos funcionar así bien, hermanos, no solo para nosotros, sino para tener un testimonio
ante el mundo que podamos decirle, mire, Dios funciona, el reino de Dios funciona. Tener esa sal y luz para el mundo que nos está viendo. Para vivir y funcionar bien, para bien nuestro, pero también para testimonio ante el mundo. Estamos en un momento en que queremos evangelizar y discipular mucho, pero esto tiene que ser respaldado por familias y por iglesia que funciona bien, que no es disfuncional. Así que empecemos a revisar todas estas cosas, estas instrucciones que Pablo nos dice en esta primera entrega, y que Dios bendiga cada esfuerzo en el poder del Espíritu Santo para ser la clase de personas, de familias y de iglesia que Dios espera que seamos. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra clara y directa. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si alguno de nosotros estamos viviendo como cristianos, como familias, como iglesia disfuncional. Ayúdanos a hacer nuestra propia tarea en primer lugar y no estar demandando a los demás. Ayúdanos, Señor, de veras, para que seamos personas de gran estímulo para las personas que están sirviendo en nuestra iglesia. Ayuda, Señor, a vivir en paz con los demás, que si hay personas en la casa, en la familia, en la iglesia, que están en pleito, Señor, que paren eso en el nombre de Jesús y puedan buscar acuerdos, Señor, para poder hacer las cosas y vivir en paz. Ayúdanos, Señor, a reaccionar bien a las necesidades de los demás. Quizás hay personas ociosas en la familia que no quieren trabajar. Señor, no los dejemos solamente así. Que les digamos, que los amonestemos en amor, pero también que les enseñemos a hacer cosas. Sí oro por aquellos que no tienen trabajo. No es que no quieren trabajar, sino que no aparece un trabajo, pero que por lo menos se esfuercen por hacer cosas en la familia y ayudar en la iglesia también en cosas que se necesitan. Señor, pedimos por aquellos en esta hora que tal vez me escuchan, que están viviendo, Señor, en una situación de poco ánimo, de desánimo por alguna cosa. Señor, no permitas que el diablo se entrometa con ellos. Reprende al diablo en sus vidas y ayúdalos, Señor, a que cobren ánimo en ti, que el alma vuelva a su vida, que puedan ser alentados por el Espíritu y por nosotros que los tenemos que animar. Amado hermano, no renuncie. Aquellos que están débiles espiritualmente, débiles incluso físicamente, Señor, queremos sostenerlos, no queremos dejarlos morir. Ayúdanos a volver nuestros ojos hacia ellos y apoyarles. Y ayúdanos a ser pacientes, todos, Señor, que no seamos impacientes, groseros, altaneros, criticones y juzgones, sino seamos pacientes. Y por último, Señor, ayúdanos a cuidar que no haya acciones vengativas entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar bien, a detectar, Señor, posibles conflictos y poder ser instrumentos de paz en medio de esto. Que si hay alguien que tiene algo contra otro, que lo perdone, así como Cristo lo ha perdonado a usted. Y Señor, ayúdanos a imitar a Cristo en todas estas cosas, para que podamos funcionar y estar en paz, pero para tener un testimonio que dar también a este mundo. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sigamos adelante, sigamos funcionando bien para el reino de Dios. Un abrazo.